Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 12, el versículo es el 18. Evangelio según Mateo, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 18, que dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Estamos oyendo, hermanos, esta palabra bendita del Señor. El Espíritu Santo se complace en presentar a Cristo como el siervo de Dios. Siervo es un título. Y pienso, hermanos, que es uno de los títulos más humildes del Señor. En el capítulo 42, versículo 1 del libro del profeta Isaías, también dice la palabra: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Ahora en el capítulo 52, versículo 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, engrandecido, será puesto muy en alto, es la palabra. Y el Señor mismo lo reconoció. Por eso él mismo dijo: porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias a Dios. Dice este texto que tenemos aquí: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Esa es la palabra que vamos a considerar esta noche. El tiempo, hermanos, que el Señor vivió en el mundo, todo ese tiempo Él vivió una vida agradable a Dios. Sus pensamientos benditos fueron pensamientos agradables delante del Señor. Sus palabras, todo lo que Él habló, fueron palabras agradables delante de Dios. Lo que Él hizo, Cristo nunca, hermanos, tuvo un pensamiento desagradable.
Él nunca hizo algo desagradable delante de Dios. Él nunca habló una palabra desagradable. Por eso Dios mismo dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Gracias a Dios. Cristo ha sido, hermanos, y es y será el agrado de Dios por la eternidad. Pero, como hemos dicho algunas veces, ¿verdad?, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. Ahora nos toca a nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar, el tiempo que nosotros vivimos en la ignorancia, sin Cristo, en la incredulidad, todo ese tiempo, hermanos, fue una vida desagradable delante de Dios. Nunca nosotros hicimos algo agradable en el tiempo de nuestra incredulidad. No. Pero ahora el Señor viene y nos enseña para que también nosotros, hermanos, ¿verdad?, bueno, a lo menos el tiempo que nos resta, vivamos una vida agradable delante de Él. Vamos a ver por la palabra de Dios las cosas que al Señor le agradan. Miremos el libro primero de las Crónicas, capítulo 29. El primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29. Leamos el versículo 17, que dice así: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Y ponemos esta parte. Una de las cosas que a Dios le agradan, hermanos, es la rectitud. ¿Y sabe por qué? Porque como así es Él. Esa es la palabra en el libro de los Salmos, el Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dios es recto, hermanos, en todo sentido. Usted lee el Salmo 19, versículo 8, dice la palabra de Dios: los pensamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Así son los pensamientos benditos del Señor, hermanos. Él nunca, hermanos, ha tenido un pensamiento torcido, no, gracias a Dios. Este libro, mire, que tenemos aquí, contiene la palabra de Dios. Y usted lee el Salmo 33, versículo 4, dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Así es el hermano. Por eso es de que a Dios le agrada la rectitud. Es cierto que en el tiempo de nuestra ignorancia nosotros vivimos desviados, torcidos de Dios, ¿verdad? Pero ahora en el Señor, hermanos,
Él también, como miramos la palabra, Él nos enseña para que nosotros también pensemos rectamente, juzguemos rectamente, como le dijo el Señor a Pedro. Le dijo el Señor al apóstol: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Pero no tenían cómo pagar. Les perdonó la deuda a ambos. Ahora, ¿quién le amará más? Dijo el Señor. El apóstol dijo: pienso. Y él le perdonó más. El Señor le dijo: rectamente así. Pues es lo que Dios desea, hermanos. Ahora que también nosotros andemos rectamente, ¿verdad? Vivamos rectamente ante sus ojos. Gracias a Dios por las Sagradas Escrituras. Hay otra palabra, vamos a leer. Miremos la palabra del Señor. Hechos, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Son enseñanzas prácticas al alcance de nuestro entendimiento, hermanos. Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 35 del libro de los Hechos. Oigamos como dice la palabra del Señor. Capítulo 10, leamos el 34 y 35, que dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y tenemos esta palabra. Yo no sé, hermanos, yo no tuve la oportunidad de estudiar. Yo no sé cuántas naciones hay en el mundo. Hay naciones muy grandes. Hay naciones muy ricas y muy poderosas. Hace años, después de una conferencia en Estados Unidos, en Miami, salimos a mirar por ahí nosotros. Esa vez fue el hermano don Pedro Gómez. Y ahí hay árboles. A los americanos les gusta mantener bien bonito. Y había un lugar ahí de sombra muy bonito. Había un americano ahí. Y le digo al hermano don Pedro: ¿de dónde eres? Digo, hablaba bien el español. De Guatemala, digo, oh, Guatemala. Así es, Guatemala. Guatemala, un país muy pobre. Así es. Guatemala, un país muy atrasado. Digo, Pedrito. Después habló don Pedro. Porque el americano o Estados Unidos, un país muy rico, un país muy avanzado. Estados Unidos está 50 años más avanzado en el conocimiento de la ciencia que Guatemala. Sí, como decía. Después habló don Pedro. Estados Unidos es un país muy rico materialmente. Guatemala muy pobre materialmente, pero muy rico espiritualmente, digo. Estados Unidos está 50 años más avanzado que Guatemala en el conocimiento material, digo. Pero Guatemala está 50 años más avanzado en el conocimiento de Dios, en el conocimiento espiritual que Estados Unidos. Estados Unidos 50 años más atrasado que Guatemala. Y el gringo también se quedó ayer. Y así es. He visto yo allá en los Estados Unidos los muchachos, ¿verdad? Los jóvenes, bien mechitos. Hay muchachos de ojos azules,
de ojos verdes. Igual la señorita también. Bien bonitas las muchachas, puras barbas. Pero Dios no mira eso, hermano. Eso no es lo que Dios mira. Dice la palabra, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ya se dijo. Nosotros no sabíamos nada del temor de Dios. Hablamos lo que queríamos, pensamos lo que queríamos, hacíamos lo que queríamos. Pero ahora ya en el Señor, hermano, ya en Cristo, nosotros, ¿verdad? Estas reuniones no es reunión meramente pensamiento de algún hombre. Las conferencias, ¿verdad? No. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Dijo Dios a Moisés: reúneme el pueblo. ¿Para qué? Dice: para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Para eso es la reunión, para oír la palabra, para aprender a vivir en el temor del Señor, hermanos. Porque anteriormente, yo me acuerdo que cuando me convertí, hace 50 años, hermano, yo tenía el pelo largo, ¿verdad? Tenía mi pelo largo. Yo en ese tiempo estaba de moda el pantalón campana redón. Y me dijeron los ancianos cuando me examiné por mi bautizo: ¿está dispuesto a obedecer al Señor? Sí, hermano. Muy bien. ¿Se va a cortar el pelo? ¿De acuerdo? Arrégleselo bien nada más. Un recorte normal. Muy bien. Va a arreglar su ropa. Poco a poco va a ir arreglando su ropa. Del todo de un jalón, no me. ¿Verdad? Va a ir haciendo su ropa ya honestamente. Muy bien, hermano. Porque ya en Cristo, hermanos, es una vida diferente. En el mundo vivimos sin temor, ¿verdad? Vestíamos como queríamos. Pero ahora en el mundo, hermanos, una de las cosas, dice la palabra, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Ya se fijó? Gracias al Señor, hermanos, en realidad. Porque fíjese, hermano, que cuando el creyente aprende a vivir en el temor del Señor, agrada a Dios, y esa vida va a tener bendición, hermanos. Porque Dios premia, hermanos. Hace años me quedé mirando el Salmo 145, versículos 18 y 19. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Ya se dijo. ¿Ha tenido usted algún deseo alguna vez? Yo me acuerdo que cuando me convertí, hermanos, no me habían bautizado, no me había bautizado. Era convertido en medio con los hermanos. Pero yo sentía deseos de predicar, mi hermano. No estaba bautizado y tenía deseos de predicar, pues le oré al Señor, ¿verdad? Como cuando uno es tierno, muy poco, ¿verdad? Entiende. Yo solo le dije al Señor: si algún día tú quieres, si tú me lo permites, yo voy a predicar tu palabra, ¿verdad? Y cabalmente al mes de convertido me bauticé. Y al mes de bautizado comencé a predicar, ¿verdad? Dios cumple los deseos. Pero siempre y cuando el creyente viva en el temor de Dios. Dice el Salmo 145, que le estoy citando, versículos 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Ya se fijó? ¿Tiene deseo usted de su cargo? Y se lo puede dar. ¿Tiene deseo de ir a su casa? Y se lo puede dar. Si él es el dueño de todo.
Él es el que da todas las cosas, hermano, ¿verdad? Pero siempre y cuando hay que tener temor de Dios. Hay que andar en el temor de Dios, porque eso le agrada al Señor. Gracias a Dios por la palabra. Miremos su texto. La otra vez me acuerdo que pasé por aquí. Oímos algo acerca de hacer el bien, así es, ¿verdad? En Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice la palabra, ya no lo voy a leer, no lo voy a citar. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios te agrada a Dios. Hay cosas que le agradan al Señor, hermanos. Y cuando el creyente aprende a agradar al Señor, ya la hizo. Miremos otro texto de la palabra. Ahora vamos a leer la primera de Timoteo, en el capítulo 2. La primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al 3, que dice así. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Algunas veces tomamos el versículo 3 para predicar el Evangelio y está bien, ¿verdad? Pero legalmente está hablando del versículo 1, vine hablando del versículo 1, habla de la oración. Por eso dice, exhorto ante todo. La oración tiene que ser antes de todo, hermanos, ¿verdad? Usted quiere, en su corazón desea ayudar en la reunión, levantarse a orar, oren en lo particular en la casa. Póngalo delante de Dios. Ya cuando llega el momento, la oportunidad, usted lo va a hacer, ¿verdad? Siente deseo de predicar el Evangelio. Hay que orar así. Primero es la oración. Esa es la palabra, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oiga cómo es, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Oramos, hermano? ¿O no oramos? ¿O solo aquí en la reunión? No, debemos de dedicar tiempo para la oración. Una vez fuimos a visitar una casa y ahí había un hermano que estaba durmiendo, con todo y zapatos estaba durmiendo. Ahí Dios, ni tiempo para quitarse los zapatos y ahora para orar. No hay que orar. Hay mucho por lo que tenemos que orarle al Señor, pedirle al Señor, hermanos. ¿Sabe cómo dijo Ana? Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Hay que orar por los niños. Hay que pedirle a Dios, hay que llevar, me gusta la actitud de las mujeres. En el tiempo el Señor dice que traían a sus hijos, a sus niños delante del Señor para que los bendijese. Así hay que hacer, pues. Hay que traer a los hijos, hermanos, delante del Señor para que el Señor los alcance algún día, ¿verdad?
para que se conviertan al Señor. Gracias a Dios por la palabra. Dice en el último capítulo del libro de Job, y mudó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Ya se fijó, ahí están los vecinos, los yernos, las nueras, ¿verdad? Hay mucho por lo que tenemos que orar, hermanos. Que Dios levante más predicadores, más enseñadores, ¿verdad? Hombres útiles, hombres de bendición en la asamblea. Dice la palabra, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hermanos, que Dios nos ayude. Miremos, vamos a mirar, dice la palabra de Dios leamos Proverbios. Voy a leer este texto, Proverbios capítulo 11, el libro de los Proverbios, en el capítulo 11, y miremos el versículo 1, dice así: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada, dice la palabra. Hay cosas que Dios abomina, hermanos. En las asambleas donde practicamos la sana doctrina, no se permite que las hermanas en comunión usen pantalón, porque la palabra lo dice. Dice la palabra del Señor en el libro de no vestirá, dice, la mujer traje de hombre, ni el hombre traje de mujer, ¿verdad? Dios dice no, y cuando Dios dice no, es un mandamiento, hay que obedecer, ¿verdad? Hace años estábamos debajo de un árbol así como el hermano don Carlos Menchú, siervo del Señor, y de repente se acercó una niña y dijo: hermano, yo quiero hacer una pregunta. A ver, le digo, don Carlos, habla. Yo quiero saber, cuál es el pecado más grave, más grande que el hombre ha cometido contra Dios. La niña tenía como 10 años. Digo, el hermano don Carlos, espera aquí un ratito que te vamos a contestar. Al rato la llamó don Carlos: venga. Mira, le dijo, el pecado más grave y más grande que el hombre ha cometido contra Dios es la desobediencia. Sí, es cierto que la blasfemia contra el Espíritu, ¿verdad? Ese no tiene el perdón, ni en este siglo ni en el venidero, ¿verdad? Pero si no hubiera entrado el pecado de la desobediencia, no hubiera blasfemia. Todo lo demás son consecuencias de la desobediencia. ¿Ya se fijó? Toda la calamidad que está en el mundo es por la desobediencia. Porque Dios le dijo al hombre: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no, dijo Dios, no vas a comer. El hombre desobedeció. Cuando Dios dice no, hay que obedecer, ¿verdad? Porque dice la palabra, porque eso es abominación al Señor, no lo aborrece, Dios lo abomina. Dice Proverbios también: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Todo lo que la gente hace en su sacrificio de la gente, lo que la gente hace en sus festividades. Allá en la costa, yo vengo de Mazatenango, y me he dado cuenta que los municipios, San Gabriel celebra el día de San Gabriel Arcángel, Samayac celebra el día del justo juez, el día de la Virgen de Concepción. Y Samayac tiene la costumbre de que en cada celebración de sus ídolos hacen el chojín, el famoso chojín, y lo van a repartir. Y nosotros no podemos comer eso, hermanos. La palabra dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Dios lo abomina, ¿verdad? Bueno, pero dice la palabra ahí, dice el texto:
El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Lo que a Dios le agrada, hermano, es la cabalidad, que seamos cabales, ¿verdad? La reunión son 2 horas nomás. Hay que procurar darle las 2 horas cabales al Señor. Eso es lo que le agrada a Él. Cuando se hacen reuniones, ¿verdad?, especiales, a veces los ancianos no tienen tiempo, están yendo a comprar cosas que hacen falta. Entonces necesitamos un hermano para ir a comprarnos 5 fardos de papel higiénico. Muy bien, están dinero, hermano. Ahora, muy bien. Hay quienes van a comprar, lo traen, ya no entregan el vuelto, ¿verdad? No, hay que ser cabales en todo. A Dios le agrada, dice la palabra, la pesa cabal. Lo cabal le agrada. Miremos otra palabra de Dios. Vamos a mirar, dice la palabra de Filipenses capítulo 4. La carta a los Filipenses en el capítulo 4. Hermanos, que Dios nos ayude. Es cierto que el tiempo de nuestra incredulidad una vida desagradable a Dios, pero ahora que ya conocemos al Señor, esforcémonos para agradarle. Capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Oiga, como dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ya se dijo. El texto de Hebreos capítulo 13 versículo 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua. La ayuda mutua es de que nos ayudamos los unos a los otros. Los hermanos, ¿verdad? Cuando se enferma un hermano, a veces la familia viene y dice: fíjese, hermano, que suplicamos la oración con mi papá, con mi mamá, porque está enfermo, ¿verdad? Muy bien, los hermanos lo anuncian. El hermano tal fulano está enfermo, el que puede visitar, hay que ir a visitar, ¿verdad? Correcto. Hace años me dijo un hermano, porque los hermanos que salen a reuniones, a conferencias, conocen, ¿verdad? Había un hermano que salía y salía, de repente ya no lo vimos. Como a la vuelta de los 2 años, lo volvimos a ver y yo le dije: ¿qué pasó? Y dije: hermano, no lo había visto. Y el hermano me pero fíjese que sucedió algo desde una asamblea grande. Sucedió algo, hermano. ¿Qué pasó? Ningún hermano me fue a visitar. Pero yo no culpo a nadie, me dijo. Yo no he sembrado. Cuando yo he oído de un hermano que está enfermo, yo no he ido, hermano. Nunca había venido. Ahora me tocó a mí, ¿verdad? ¿Qué voy a cosechar? ¿Verdad? Por eso es de que hay que sembrar, ¿verdad? Hermanos, que Dios nos ayude. Porque cuando hay un hermano enfermo, es un sacrificio, ¿verdad? Dar una ayuda a un hermano, ese es un sacrificio, pues, ¿verdad? Pero es agradable ante Dios, hermanos. Es agradable. Oiga cómo dice el texto, pues. Dice la palabra de Dios: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, que Dios nos ayude. Miremos otro texto de la palabra, Romanos en el capítulo 12. Ya vamos a ir terminando. Romanos, la carta a los romanos en el capítulo 12. Miremos al versículo 1. Vea cómo dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya se fijó. Dice así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso debe ir a la reunión, hermanos. Las personas no entienden. Algunos dicen, ¿qué hacen los creyentes en su iglesia todas las noches? Ellos no saben nada, ¿no? Si venir a la reunión, hermano, hay una predicación del Evangelio, hacemos el esfuerzo de ir a la predicación. Hay una oración, ¿verdad? Con algún hermano, hacer el esfuerzo. Eso es agradable al Señor, hermanos. Cuando venimos a la reunión, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lástima que no mucho. Hay hermanos que no se ejercitan. Hay quienes que, bueno, a veces por alguna razón, hay motivos, hay razones que Dios no es injusto, ¿verdad? El hermano está enfermo, solo la hermana viene a la reunión, ¿verdad? O la hermana está enferma, el hermano viene a la reunión. Pero hay quienes al mes vienen a la reunión. A los 2 meses no es así, hermano. Y la iglesia desde un principio dice perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, que Dios nos ayude para que el tiempo que vamos a vivir, hermanos, no sabemos cuánto vamos a vivir. No sabemos cuánto tiempo nos resta, dijo el apóstol, pero que ese tiempo sea una vida agradable al Señor. Y cuando el creyente aprende a agradar al Señor, la hace. Miremos cuando termina. La primera de Juan, capítulo 3. La primera carta que escribió Juan en el capítulo 3, versículo 22. Oiga cómo dice la palabra. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ya se dijo? Hermanos, gracias a Dios por la palabra del Señor. Que Dios nos ayude para que ahora nosotros nos esforcemos, porque la carne se opone, hermanos. Este cuerpo se opone. Dice la palabra del apóstol, escribió a Timoteo, ¿verdad? Dice, a huye, dice, de los deseos juveniles, los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una batalla, pero que Dios nos ayude para que el tiempo que nos resta, hermanos, sea una vida agradable delante del Señor. Y la palabra dice, cualquier cosa que pidiera, Dios no nos niega nada, hermanos. Él no nos niega nada a nosotros. Si Dios no miente, hermanos. Él no es hombre para que mienta, ¿verdad? Todo lo que usted pide, Dios lo puede dar, pero depende de nosotros. Y nosotros agradamos al Señor, dice la palabra de Dios, y cualquier cosa que pidiera, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Gracias al Señor por su palabra y Él la bendiga en nuestro corazón. Amén.